Buenas tardes, el día de hoy vamos a ver teorema de triángulos. Debemos considerar que un triángulo tiene tres vértices, por lo mismo tres ángulos internos y también tres ángulos externos. Debemos considerar que su sintaxis está considerada como un triángulo con las letras que corresponden a cada uno de sus vértices acompañado. Por ejemplo, el triángulo ABC. El primer teorema a analizar es el de los ángulos internos. La suma de cada uno de los ángulos, como se puede ver en la figura, el ángulo 1, 2, 3 o en su caso el ángulo ABC, suman en total 180 grados, como se puede representar en esta parte. Tenemos ángulo 1 más ángulo 2 más ángulo 3 igual a 180 grados. O sumatoria de los ángulos del triángulo ABC es igual a 180 grados. Bueno, eso es a principio de cuentas. Después debemos considerar los ángulos externos. ¿Alguna sintaxis para su representación? No la tenemos. Únicamente están compuestos por líneas salientes de cada uno de los vértices en diferentes direcciones. Debemos considerar que la suma de los ángulos externos es el doble de los internos, es decir, es de 360 grados. Como se puede apreciar en la figura, que está con letras minúsculas, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, sumados dan 360 grados. Por último, debemos analizar el teorema que corresponde a los ángulos internos y externos de un triángulo. Es decir, el teorema nos va a mencionar la suma de dos ángulos internos es igual al ángulo externo no adyacente a ellos. ¿Qué quiere decir? Acá en esta parte tenemos el ángulo interno B y acá tenemos el ángulo interno A. ¿Cuál es su ángulo no adyacente? El ángulo número 3. Si tengo el B y tengo el C, el ángulo no adyacente es el ángulo 1. Y si tenemos el ángulo A y el C, el ángulo no adyacente es el 2. ¿Qué quiere decir? Si yo sumo el ángulo B y el ángulo C, van a ser igual al ángulo número 1. Si yo sumo el ángulo A y el ángulo B, van a ser igual al ángulo 3. Y si yo sumo el ángulo A y el ángulo C, van a ser igual al ángulo número 2. Como se ve en este ejemplo, ángulo A más ángulo B es igual al ángulo número 3. Ángulo A más ángulo C es igual al ángulo número 2. Vamos con el ejemplo número 1 de las aplicaciones. Nos dice, calcula la medida de los ángulos interiores del triángulo ABC. Como se puede apreciar en la figura, el ángulo A está compuesto por X, el ángulo B es 2X más 20 grados y el ángulo C o C', que es el ángulo exterior, es 4X menos 25 grados. Bueno, retomamos la teoría anterior y decimos, el ángulo interno A más el ángulo interno B es igual al ángulo externo no adyacente a ellos, que lo podemos denominar C', porque es el que está al lado de C. Si tuviéramos el ángulo externo al lado de A, podemos decirle A' y el ángulo de B, B'. Bueno, ahora ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? A nos dice que vale X y B nos dice que vale 2X más 20. Entonces, sustituimos. X más 2X más 20 es igual a el ángulo externo, que es igual a 4X menos 25. Y aquí únicamente tenemos que ocupar el álgebra. Es decir, tenemos X más 2X es igual a 3X más 20 grados. Igual a lo que teníamos al lado derecho, 4X menos 25. Ahora, cambiamos de lado a cada uno. El 25 que estaba negativo pasó al lado izquierdo.
si estaba negativo pasó como positivo. Y el 3x que estaba como positivo pasó como negativo. Bueno, entonces 4x menos 3x nos da x. 20 más 25 es igual a 45. Pero ahí no acaba todo. Ahí nada más calculamos x, que es el ángulo correspondiente a A. Es decir, podemos denominar A es igual a x igual a 45 grados. Vamos con el siguiente ángulo, que es el B. Vale 2x más 20. Sustituimos 2 por, ¿cuánto valía? 45 más 20 es igual a 2 por 45 son 90. Más 20, 110 grados. Y por último, para considerar el teorema de triángulos, podemos hacer una resta del 180 desde un principio, pero para hacer la correspondencia es mejor que nosotros de una vez digamos que la suma de los tres ángulos internos es igual a 180, despejar el ángulo faltante y calcular. Ángulo A más ángulo B más ángulo C igual a 180. Ángulo C es igual a 180 menos 45 que nos valía el A, menos 110 que valía el B, es igual a 25 grados. Eso sería el ejemplo número 1, correspondiente a este triángulo. Bueno, ahora vamos con el segundo ejemplo. Calcula el valor de los ángulos del siguiente triángulo. Si nos podemos dar cuenta, el ángulo A es de 53 grados y el ángulo B', es decir, el ángulo exterior de B, es 135. Calculemos los ángulos faltantes. ¿Qué debemos considerar? El teorema principal de los triángulos. Es decir, el ángulo A más el ángulo C es igual a B'. Ángulo A más ángulo C es igual a el ángulo B'. Es decir, el ángulo exterior de 135. ¿Cuánto mide el ángulo A? 53 grados. Más el ángulo C es igual a, ¿cuánto mide el ángulo exterior? 135 grados. Es decir, únicamente tenemos que despejar. Ángulo C es igual a 135 grados menos 53 grados. Nos da 82 grados. Ahora vamos con el ángulo B. Tenemos el ángulo externo. Hay dos formas de obtenerlo. Estos dos ángulos forman 180 grados. Podemos hacer la resta de del 180 menos 135 o utilizar el teorema de triángulos ya teniendo lo que nos hace falta, que es C. Es decir, ángulo A más ángulo B más ángulo C es igual a 180 grados. Sustituyendo, el ángulo A mide 53 grados, más el ángulo B, que lo desconocemos, más el ángulo C, que es 82 grados, es igual a 180. Únicamente que nos resta despejar. Ángulo B es igual a 180 grados menos 82 menos 53 grados. Ángulo B es igual a 45 grados. Ya tenemos todos nuestros ángulos interiores. Nos faltan nuestros ángulos exteriores. Ya tenemos el primer ángulo de 135. Recuerden que sumados los tres ángulos tienen que dar 360. Aquí tenemos que usar un poquito el teorema de triángulos. Nosotros vamos a utilizar los internos no adyacentes para calcular el ángulo externo faltante. Es decir, vamos a calcular el ángulo D, el ángulo A', porque ya tenemos el ángulo B', que es este.
Bueno, el ángulo A' va a ser igual al ángulo A más, el ángulo A' va a ser igual al ángulo C más el ángulo B. Ángulo A' es igual a, el ángulo C mide 82 grados, más el ángulo B que mide 45 grados. Entonces sumamos. Ángulo A' es igual a 80 más 40, 120, más 5 más 2, 127. 127 grados. Tenemos nuestra primera respuesta. Ahora únicamente nos falta el ángulo D. Ángulo D es igual, revisamos cuáles son los no adyacentes, que sería el ángulo A y el ángulo B. Entonces, ángulo A más ángulo B, que sería ángulo D es igual a ángulo A, son 53 grados, más 82 grados. Ángulo D es igual a 53, 50 más 80, 130, 3 más 2, 5, 135 grados. Con eso tenemos concluido el ejercicio. Debemos considerar que 135 más 127 más 135 que tenemos en el exterior nos tiene que dar 360 grados. Bueno, debemos hacer una pequeña corrección. El ángulo B, como puede apreciar, ahí corrigiendo esa parte, mide 45 grados. Aquí no son 82, sino 45. 50 más 40 son 90, 5 más 3, 8. Entonces son 98 grados. Entonces, ahora sí, 98 más 127 más 135 que teníamos del otro son 360 grados. Es decir, el ángulo A' más el ángulo D más el ángulo B' tiene que ser igual a 360 grados. Es decir, ángulo A' son 127 grados más 98 grados más 135 grados es igual a 360 grados. Supongamos que fueran 100, 100 más 135 son 235, más 25, 260 más 100 son 360. Entonces 360 grados es igual a 360 grados. Con eso comprobamos que el ejercicio está correcto.